órdenes, costumbres y caprichos. Te recuerdo brevemente dónde estamos. Queda claro que hay cosas que nos convienen para vivir y otras no, pero no siempre está claro qué cosas son las que nos convienen. Aunque no podamos elegir lo que nos pasa, podemos en cambio elegir lo que hacer frente a lo que nos pasa. Modestia aparte, nuestro caso se parece más al de Héctor que al de las bemeritas termitas. Cuando vamos a hacer algo lo hacemos porque preferimos hacer eso a hacer otra cosa, o porque preferimos hacerlo a no hacerlo. Resulta entonces que hacemos siempre lo que queremos. Hombres, no tanto. A veces las circunstancias nos imponen elegir entre dos opciones que nos hemos elegido. Vamos, que hay ocasiones en que elegimos aunque preferíamos no tener que elegir. Uno de los primeros filósofos que se ocupó de estas cuestiones, Aristóteles, imaginó el siguiente ejemplo. Un barco lleva una importante carga de un puerto a otro. A medio trayecto le sorprende una tremenda tempestad. Parece que la única forma de salvar el barco y la tripulación es arrojar toda la borda del cargamento, que hace que además de importante es pesado. El capitán del navío se planteaba el problema siguiente: ¿debo tirar la mercancía o arriesgarme a acapiar el temporal con ella en la bodega, esperando que el tiempo mejore o que la nave resista? Desde luego, si arroja el cargamento lo hará porque prefiere hacer eso a afrontar el riesgo. Lo sería injusto sin más que tirarlo lo que de veras quiere llegar a puerto con su barco, su tripulación y su mercancía. Eso es lo que más le conviene. Sin embargo, dadas las borrosas circunstancias, prefiere salvar su vida y la de su tripulación a salvar la carga. Por preciosa que sea, ojalá no se hubiera levantado la maldita tormenta. Pero la tormenta no puede elegirla, es cosa que se le impone, cosa que le pasa, quiera o no. Lo que en cambio puede elegir es el comportamiento a seguir en el peligro que le amenaza. Si tira el cargamento por la borda, lo hace porque quiere y a la vez sin querer. Quiere vivir, salvarse y salvar a los hombres que dependen de él. Salvar a su barco, pero no quisiera quedarse sin la carga ni el provecho que representa, por lo que no se desprenderá de ella sino muy regañadientes. Prefería sin duda no verse en el trance de tener que escoger entre la pérdida de sus bienes y la pérdida de su vida. Sin embargo, no queda más remedio que debe decidirse, elegirá que, que quiera más, lo que crea que más conviene. Podríamos decir que es libre porque no le queda otro remedio que serlo, libre de adoptar las circunstancias que él no lo ha elegido padecer. Casi siempre reflexionamos con situaciones difíciles o importantes sobre lo que vamos a hacer. Nos encontramos en una situación parecida a la de ese capitán de barco del que habla Aristóteles. Pero claro, no siempre las personas se ponen tan feas. A veces las circunstancias son menos tormentosas y si me empeño en ponerte en ejemplos, con ciclón incorporado puede rebelarte contra ellos como hizo aquel aprendiz de aviador. Su profesor de vuelo le preguntó: ¿va usted en avión? Se declara una tormenta y le inutiliza a usted el motor. ¿Qué debe hacer? Y el estudiante contesta: seguiré con el otro motor. Bueno, dijo el profesor, pero llega otra tormenta y le deja sin ese motor. ¿Cómo se la va a arreglar entonces? Pues seguiré con el otro motor. También se lo destruye una tormenta. Y entonces, pues sí, pues continúo con otro motor. Vamos a ver, se mosquea el profesor. ¿Se puede saber de dónde saca usted tantos motores? Y el alumno, imperturbable, del mismo sitio del que usted saca tantas tormentas. No dejemos de lado el tormento de las tormentas. Veamos qué ocurre cuando hace buen tiempo. Pero lo general
Uno no se pasa la vida dando vueltas a lo que nos conviene o no nos conviene hacer. Afortunadamente no solemos estar tan achuchados por la vida que el capitán dichoso barquito del que hemos hablado. Si vamos a ser sinceros, tendremos que reconocer que la mayoría de nuestros actos los hacemos casi automáticamente sin darle demasiadas vueltas al asunto. Recuerda conmigo, por favor, lo que has hecho esta mañana a una hora indecentemente. Temprana ha sonado el despertador y tú, en vez de estrellarlo contra la pared, te apetecía, has apagado la alarma. Te has quedado un ratito entre las sábanas intentando aprovechar los últimos y preciosos minutos de comunidad horizontal después de has pensado que se estaba haciendo demasiado tarde y el autobús para el, el cole no espera, de modo en que te has levantado como santa resignación. Ya sé que no te gusta demasiado lavarte los dientes, pero como te insisto tanto para que lo hagas, has acudido entre bostezos a la cita con el cepillo y la pasta. Te has duchado casi sin darte cuenta de lo que hacías, porque es algo que ya pertenece a la rutina de todas las mañanas. Luego te has bebido el café con leche y te has tomado la habitual tosta con mantequilla. Después de a la dura calle mientras ibas hacia la parada del autobús, repasando mentalmente los problemas de matemáticas. No tenías hoy control, así has ido dando patadas distraídas a una lata vacía de Coca-Cola. Más tarde el autobús del colegio, etcétera. Francamente no creo que cada uno de los dos actos les haya realizado angustiosas meditaciones. ¿Me levanto o no me levanto? ¿Me ducho o no me ducho? ¿Desayunar o no desayunar? Esa es la cuestión, la zozobra del pobre capitán de barco a punto de zozobrar tratando de decidir a toda prisa si tiraba por la borda la carga o no. Se parece un poco a tus soñolientas decisiones de esta mañana. Has actuado de manera casi instintiva, sin planearte muchos los problemas. En el fondo resulta lo más cómodo y lo más eficaz, ¿no? A veces darle demasiadas vueltas a lo que uno va a hacer nos paraliza. Es como cuando echas a andar, si te pones a mirarte los pies y ya y decir, ahora el derecho, luego el izquierdo, etcétera. Lo más seguro es que pegues un tropezón o que acabes parándote, pero yo quisiera que ahora retrospectivamente te preguntaras lo que no te preguntaste esta mañana, es decir, ¿por qué he hecho lo que hice? ¿Por qué ese gesto y no mejor el contrario o quizás otro cualquiera? Supongo que esta encuesta te indignará un poco, vaya, que porque tienes que levantarte a las 7:30 y lavarte los dientes e ir al colegio. Y yo te lo pregunto, pues precisamente porque yo me empeño en que lo hagas y te doy la lata de mil maneras con amenazas y promesas para obligarte. Si te quedas en la cama, me menudo jaleo te montaría. Claro que algunos de los gestos reseñados, como ducharte o desayunar, ya, lo realizas ya sin acordarte de mí, porque son cosas que siempre se hacen al levantarse, ¿no? Y que todo el mundo repite lo mismo que ponerse pantalones en lugar de ir en calzoncillo. Por mucho que apriete el calor en cuanto a los de tomar el autobús, bueno, no tiene remedio que hacerlo para llegar a tiempo, porque el colegio está demasiado lejos como para ir andando y no soy tan espléndido para pagarte un taxi de ida y vuelta todos los días. Y lo del pegarle a patadas a la lata, pues eso lo haces porque sí, porque te da la gana. Vamos a detallar entonces la serie de diferentes motivos que tienes para tus comportamientos matutinos. Ya sabes lo que un motivo en el sentido que recibe la palabra en este contexto de la razón que tienes o al menos crees tener. Para hacer algo, la explicación más aceptable de tu conducta
Cuando reflexionas un poco sobre ella, en una palabra, la mejor respuesta que se te puede ocurrir es ¿por qué hago eso? Pues bien, uno de los tipos de motivación que reconoces es el de yo mando que hagas tal o cual cosa. A estos motivos les llamaremos órdenes. En otras ocasiones el motivo es que sueles hacer siempre ese mismo gesto y ya lo repites casi sin pensar. O también el ver que a tu alrededor todo el mundo se comporta así habitualmente. Llamaremos costumbres a este juego de motivos. En otros casos los puntapiés a lata, por ejemplo, el motivo parece ser la ausencia de motivo, el que te apetece sin más, la pura gana. ¿Estás de acuerdo en que llamemos caprichos al porqué de estos comportamientos? Dejo de lado los motivos más crudamente funcionales, es decir, que te inducen a aquellos gestos que haces como puro y directo instrumento para conseguir algo, bajar las escaleras para llegar a la calle de en lugar de saltar por la ventana, coger el autobús para ir al cole, utilizar una taza para tomar café con leche, etcétera. Nos limitaremos a examinar los tres primeros tipos de motivos, es decir, las órdenes, las costumbres y los caprichos. Cada uno de esos motivos inclina tu conducta en una dirección u otra. Explica más o menos tu preferencia por hacer lo que haces frente a las otras muchas personas que podrías hacer. La primera pregunta que se me ocurre plantear sobre ellos es ¿de qué modo con tanta fuerza te obliga a actuar cada uno? ¿Por qué no, porque no todos tienen el mismo peso en cada ocasión? Levantarte para ir al colegio es más obligatorio que que lavarte los dientes o ducharte, y creo que es bastante más que dar patadas a la lata de Coca-Cola. En cambio, ponerte pantalones o al menos calzoncillos, por mucho calor que haga, es tan obligatorio como ir al cole, ¿no? Lo, lo que quiero decirte es que cada tipo de motivos tiene su propio peso y todos condiciona a su modo. Las órdenes, por ejemplo, sacan su fuerza en parte del miedo, que puedes tener las terribles represalias que tomaré contra ti si no me obedeces, pero también supongo al afecto y la confianza que me tienes y y que te lleva a pensar que lo que te mando es para protegerte y mejorarte, o como suele decirse, con expresión que te hace torcer el gesto, por tu bien también, desde luego por, porque esperas algún tipo de recompensa si incumples como es debido, paga regalos, etcétera. Las costumbres cambio vienen más bien de la comodidad de seguir la rutina en ciertas ocasiones, también tu interés de no contrariar a los otros, es decir, la preparación de los demás también en las costumbres hay algo así como una obediencia a ciertos tipos de órdenes. Piensa por poner otro ejemplo, en las modas, la cantidad de cazadoras, zapatillas, pins, etcétera que tienes que ponerte porque entre tus amigos es costumbre llevarlas y y no tú no quieres desentonar. Las órdenes y las costumbres tienen una cosa en común. Parece que vienen de afuera, que se te imponen sin pedirte permiso. En cambio, los caprichos te salen de dentro, brotan espontáneamente, sin que nadie te los mande ni a nadie en principio creas imitarlos. Yo supongo que si te pregunto que cuando te sientes más libre al cumplir órdenes, al seguir la costumbre o al hacer tu capricho, me dirás que eres más libre al hacer tu capricho que una cosa más tuya y que no depende de nadie más que ti. Claro que vete a saber, a lo mejor también al llamado capricho te apetece porque solo lo imitas a alguien. O quizás brota de una orden, pero al revés por ganas de llevar la contraria, unas ganas de que no se te hubieran despertado a ti solo sin el mandato previo.
que desobedeces. En fin, por el momento vamos a dejar las cosas aquí, porque hoy ya es un lío suficiente. Pero antes de acabar recordaremos cómo despedía otra vez aquel barco griego en la tormenta al que se refirió Aristóteles. Ya que empezamos entre olas y truenos, bien podemos acabar. Lo mismo para el capítulo resulta que Capicúa, el capitán del barco, estaba cuando lo dejamos en el trance de arrojar o no la carga por la borda. Para evitar el naufragio, desde luego tiene la orden de llevar las mercancías a puerto. La costumbre no es precisamente tirarlas al mar, y poco le ayudaría seguir sus caprichos dándole el berenjenal en que se encuentra. Seguiría las órdenes aún a riesgo de perder la vida y la de toda su tripulación. Tendrá más miedo a la cólera de sus patronos que al mismo mar furioso. En circunstancias normales puede bastar con hacer lo que le manda a uno, pero a veces lo más prudente es plantearse hasta qué punto resulta aconsejable obedecer. Después de todo, el capitán no es como las termitas que tiene que salir en plan kamikaze, que quieran o no, porque no les queda otro remedio que obedecer los impulsos de su naturaleza. Y si en la situación en que las órdenes no le bastan, la costumbre todavía menos. La costumbre sirve para la corriente, para la rutina de todos los días. Francamente, una tempestad en alta mar no es momento para andarse con rutinas. Tú mismo te pones religiosamente pantalones y calzoncillos todas las mañanas, pero si en caso de incendio no te diera tiempo, tampoco te sentirías demasiado culpable. Durante el gran terremoto de México de hace pocos años, un amigo me vio derrumbarse ante sus propios ojos un elevado edificio. Acudió a prestar ayuda e intentó sacar de entre los escombros una de las víctimas, que se resistía inexplicablemente a salir de la trampa de cascotes, hasta que confesó: es que no llevo nada encima. Premio especial de jurado a la defensa intempestiva del taparrabos, tanto conformismo ante la costumbre vigente, un poco morboso, ¿no? Podemos super, suponer que nuestro capitán griego era un hombre práctico y que la rutina de conservar la carga no era suficiente para determinar su comportamiento en caso de peligro, ni tampoco para arrojarla. Claro está, por mucho que en la mayoría de los casos fuese habitual desprenderse de ella. Cuando las cosas están de veras serias, hay que inventar, ¿no? Sencillamente limitarse a seguir la moda o el hábito. Tampoco parece que sea ocasión propicia para entregarse a los caprichos. Si te dijeran que el capitán de ese barco tiró la carga no porque considerase prudente, sino por el capricho, o que o que la conservó en la bodega por el mismo motivo, ¿qué pensaría? Respondo por ti, que, que estaba un poco loco arriesgar la fortuna o la vida sin otro móvil, que el capricho tiene mucho de chaladura, y si la extravagancia compromete la fortuna o la vida del prójimo, merece ser clasificada aún más duramente, como podría haber llegado a mandar un barco semejante, antojadizo y irresponsable. En momentos tempestuosos a la persona sana se le pasan casi todos los días los caprichitos. No le queda sino el deseo intenso de acertar con la línea de conducta más conveniente, o sea, más racional. Se trata de un simple problema funcional, de encontrar el mejor medio para
llegar sanos y salvos a puerto. Vamos a suponer que el capitán llega a la conclusión que para salvarse basta con arrojar cierto peso al mar, y sea peso en mercancías o sea peso en tripulación. Podría entonces intentar convencer a los marineros de que tirasen por la borda a los 4 o 5 más inútiles de entre ellos, y así de este modo tendrían una buena oportunidad de conservar las ganancias del flete. Desde un punto de vista funcional, a lo mejor será la mejor solución para salvar el pellejo y también para asegurar las ganancias. Sin embargo, algo me resulta repugnante en tal decisión, y supongo que a ti también. Será porque me han dado la orden de que tales cosas no deben hacerse, o porque no tengo costumbre de hacerlas, o simplemente porque no me apetece. Tan caprichoso soy comportarme de esa manera. Perdona que te deje en un suspense digno de Hitchcock, pero no voy a decirte para acabar qué es lo que a la postre decidió nuestro zarandeado capitán. Ojalá acertase y tuviera ya buen viento hasta volver a casa. La verdad es que cuando pienso en él me doy cuenta que todos vamos en el mismo barco, pero el momento no quedaremos con las preguntas que hemos planteado, y esperemos que vientos favorables nos lleven hasta el próximo capítulo, donde volveremos a encontrarlas e intentaremos empezar a responderlas.